Una horita, yo os contaré 4 ideas y luego los compañeros Willy Toledo, Nils Maestro y Valeriano, que siempre me olvido su nombre, de Sintel, pues reflexionarán sobre el documental y el momento presente y las luchas, ¿no?, que salen en el audiovisual. Bueno, muy brevemente, este documental nace de una iniciativa asociativa, comunitaria, una productora de periodistas y técnicos audiovisuales que gran parte de nuestra vida hemos estado en medios de comunicación alternativos y en movimientos sociales. Se ha financiado, pues como habéis visto, por medio de mecenazgo, 400 mecenas que de manera desinteresada pues han apoyado este documental, ¿no? Nosotros, como os he comentado antes, ha sido dos años de trabajo. Hemos querido desvincularnos un poco de la actualidad porque, como sabéis, estos 2 años últimos han sido pues muy cambiantes y muy intensos, ¿no? Cuando empezamos a hacer el documental era un momento que parecía que el 15M se había disuelto como un azucarillo. No existía ninguna alternativa política ni parecía que nada se iba a mover, ¿no? Pero ya en las primeras entrevistas, pues algunos de los entrevistados, como Julio Anguita, comentaban que creía que de manera soterrada sí que la sociedad se estaba moviendo, ¿no? Y vaya si se ha movido. Nosotros lo que hemos querido con este documental, de manera fundamental, es ofrecer un testimonio, una crónica de las luchas más importantes de las últimas décadas y del momento actual. Porque a pesar de que se están conquistando ayuntamientos y determinados gobiernos y se están consiguiendo cosas, todavía creemos que está todo por hacer y desde luego no se ha frenado nada la ofensiva neoliberal, ¿no? Por eso, para nosotros, rendir un tributo, entre comillas, un homenaje a grandes luchadoras de las últimas décadas es fundamental, ¿no? El caso de Lluís Martí, que es absolutamente desconocido en el Estado, ¿no?, y que algún día tendría que tener estatuas en más de una plaza, pues el primer español que paró un desahucio, ¿no? Y su historia son 5 desahucios parados y luego impulsando la paz y consiguiendo que de la ciudad de donde sea la primera comarca libre de desahucios, ¿no? Luego hablas con la gente y te das cuenta de que no recuerdan ya lo que fue Sintel, ¿no? Una de las primeras grandes luchas que trataron de frenar la ola de privatizaciones, que la gente desconoce totalmente lo que fue la huelga de la Canadiense, que fue la primera vez que los trabajadores españoles consiguieron que su jornada de trabajo estuviera regulada, ¿no? Y hoy cuando hablan de las luchas, las huelgas salvajes, ¿no? Y la canadiense, pues fue 40 días la ciudad de Barcelona a oscuras, ¿no? Seguramente si lucháramos con esa contundencia no nos hubieran robado tantos derechos, ¿no? Y yo también tengo que deciros de manera honesta, cuantas más veces veo el documental, menos me gusta, ¿no? Más defectos le veo, más me parece que hemos intentado contar demasiadas cosas, ¿no? Uno de los problemas que hemos tenido es que hemos grabado más de 60 horas. Nos hemos dejado llevar por todo el torbellino de movimientos, de referendes, de luchas que había. Y luego ha sido un verdadero parto condensarlo todo en 1 hora. De hecho, se han quedado cosas fuera que a mí me parecen valiosísimas, ¿no? Por ejemplo, profundizando en el poder de la banca y en su historia, pues hay un historiador español que escribió un libro, La esclavitud en las Españas, que narra cómo algunos de los principales bancos españoles, sus fundadores, el origen de su riqueza era la esclavitud. Tanto el Central Hispano como la Caixa, como el Banco Bilbao Vizcaya, los ilustres fundadores se hicieron ricos con la esclavitud, ¿no?
y veíamos fundamental contar cómo el origen de toda riqueza nace de la injusticia, ¿no? Pero se quedó fuera esta historia. Hay entrevistas también a la PA de Valencia. También grabamos como otra pequeña Marinaleda, ¿no? Hay algunas islas que nosotros decimos que anticipan futuros, y hay una isla que desgraciadamente pues ya no cabía, que es Villamalea. Villamalea es un pueblo del interior de Albacete, donde prácticamente todos los vecinos, el 80% de los vecinos, son socios de una banca cooperativa. Fruto de ello, pues en ese pueblo no existe otro banco y no se han producido desahucios, y era un ejemplo de un modelo diferente de banca, ¿no? Pero como os decía, pues bueno, hay tantas historias para contar que no cabía ni en una hora ni en 10, ¿no? Y concluyendo, pues lo que queríamos era que era un testimonio, que ya pues esto está hecho, la gente puede ver lo que ha sido la lucha de Sintel, la lucha de los mineros de Río Tinto, la lucha de la PA y tantas luchas que nos muestran el camino, ¿no? De que luchando, y a pesar de que esa lucha a veces sea una travesía por el desierto, pues podemos conseguir nuestros objetivos, ¿no? Como sociedad. Entonces nada, sin más, paso el micrófono a... ¿Estamos por ti, Willy? Bueno. Gracias. ¿Te paso este? Muy buenas, pues gracias por venir. A mí me pasa un poco como Anhelo también, pero es que también llevo una temporada un poco pesimista y entonces me da un poco de pena la película, porque te das cuenta del esfuerzo que hace falta, la intensidad, las ganas, el sufrimiento, el dolor que hace falta para continuar una lucha, por ejemplo, para parar un desahucio. En el caso de Lluís fueron 5 desahucios, meses y meses de pelea, de miles de personas implicadas, de muchísimo tiempo, robando tiempo a todo lo que puedes para implicarte en una lucha X, en la que sea, o en muchas a la vez. Y al final las victorias que se consiguen, evidentemente se han conseguido parar muchos desahucios, pero en lo fundamental realmente seguimos en el mismo punto, si no peor, de lo que estábamos el día 22 de marzo del 2014, ¿no? ¿Fueron las marchas? 13 o 14, perdón. Sí, a 2 años hace. Y ver toda esa movilización histórica que hubo el 22 de marzo, de lo que se comentaba en la película, alguien lo comentaba en la película, por primera vez en muchos años habría una auténtica unidad de partidos, sindicatos, organizaciones, todas ellas de izquierda, por supuesto, y de clase. Ya sabemos que los grandes sindicatos no quisieron ni aparecer. Y en realidad esa movilización que costó 1 año y medio de trabajo, de asambleas, de preparación, de reuniones, para arriba y para abajo, la gente se dejó la vida en esas movilizaciones, y al final en realidad todo ese ejemplo y toda esa lucha bestial se diluyó en un azucarillo, como has dicho tú antes, del 15M, también el mismo día de las marchas, ¿no? Quedaron residuos, quedaron rescoldos. Se intentó volver a hacer lo mismo el año pasado, con muchísimo trabajo también. La cosa fue muchísimo menos unitaria, muchísimo menos multitudinaria, y al final estamos en un punto que la gente que lo está pasando mal lo está pasando mucho peor que de lo que lo estaba pasando hace 2 años, ¿no? Entonces yo qué sé, estoy un poco jodido, la verdad, últimamente, y además me da la sensación, más allá de la película, que estamos metidos en una batalla excesivamente local, excesivamente minúscula,
para conseguir, y me estoy refiriendo sobre todo a la batalla electoral, a la batalla institucional, para conseguir 3 diputados arriba, 3 diputados abajo, la mesa del Senado, la mesa del Congreso, en fin. Estamos mirándonos demasiado al ombligo cuando la batalla gigantesca es la que están dando los que están ganando, que es lo que ganan, que son los que ganan siempre, ¿no? Y son los que están firmando directivas de la vergüenza, son los que están metiendo a cientos de miles de seres humanos, devolviéndolos al infierno que aquí mismo hemos creado. Creamos las guerras, creamos los conflictos, destruimos los países, asesinamos a millones, centenares de miles de personas, millones de personas, les obligamos a huir. Solo pueden huir hacia el continente europeo y una vez que llegan aquí los volvemos a meter en barcos y los volvemos a mandar a Turquía. Los partidos de la extrema derecha están ahora mismo conquistando los países que parecían inconquistables para la extrema derecha, como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia. Creo que estamos en un momento donde el fascismo otra vez el capitalismo otra vez vuelve a utilizar una de sus armas más mortíferas, de las muchas de las que dispone, que es el fascismo puro y duro, y eso lo estamos viendo otra vez en pleno centro de Europa, que es el corazón y la cuna del fascismo y del capitalismo. Están a punto de firmar una ley en la que aquellas personas que osen ir a ayudar, a echar una mano a las refugiadas, van a ser considerados en el código penal equiparable a quienes trafican con seres humanos, porque no solo están destruyendo sus países y se niegan a ayudarlos, sino que además pretenden criminalizar y meternos presos a todas aquellas que pretendamos echar una mano, que es simplemente ir allí yo que sé, pocas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero dar un abrazo, porque, como se decía también en la película, ¿no? La ofensiva es de tal tamaño que la reacción que están teniendo los movimientos sociales, las clases populares y todos los que nos veamos implicados y concienciados de que tenemos que hacer algo para luchar contra lo que se nos está viniendo encima, creo que se nos está quedando muy corto. No sé si estoy siendo demasiado pesimista, pero a mí me dijo hace muchos años un amigo que no podía ser rojo y pesimista, y probablemente tiene razón, pero me cuesta, la verdad. Entonces, evidentemente luego queda todo lo que probablemente ha quedado de todos estos años de lucha. No me refiero solo desde las marchas, ni siquiera desde Sintel, ni siquiera desde las ocupaciones de fincas a través del Sindicato de Obreros del Campo, sino de toda la historia de luchas que ha habido por la justicia social. Evidentemente hay algo que queda y no todo se borra y no todo desaparece y no todo ha sido en vano, ¿no? Pero nos veo en una posición de tal debilidad, tanta falta de conciencia. Evidentemente los medios de comunicación juegan el papel fundamental, que es desinformar absolutamente de todo lo que sucede. Las bombas de hoy en Bruselas es como si hubieran caído del cielo, ¿no? Como si una panda de locos fundamentalistas que no sabemos de dónde salen y que no sabemos de dónde han sacado sus armas y que no sabemos de dónde han sacado su financiación, ni todas las armas de las que disponen, y los camiones y los jeeps, y cómo trasladan armas de un lado a otro, y cómo pueden poner una bomba en el metro en Bruselas, en pleno centro de Europa, que es probablemente la ciudad más vigilada del mundo en este momento, en fin. Y de repente parece que es que han puesto una bomba a esta panda de asesinos de una manera absolutamente autónoma e independiente, porque piensan porque ellos son muy malos y nosotros somos muy buenos, y ellos vienen a matarnos a nosotros, que somos la civilización y la democracia y el progreso y la paz y la justicia social, ¿no? Entonces me lío, porque podría estar aquí 6 días y en fin, que es muy bonita la película. Y nada, la hemos hecho con todo el esfuerzo. Bueno, la han hecho ellos y ellas. Yo lo único que he hecho ha sido un par de días por el careto y poco más, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de que se haya hecho, porque por lo menos yo me dedico al cine, entre otras cosas, y creo que el cine tiene que jugar un papel fundamental a la hora de implicarse con el tiempo que nos ha tocado vivir a los cineastas, y tenemos que utilizar este arma y esta herramienta que tenemos, que puede ser una herramienta de combate, para, aunque sea,
poner nuestro granito de arena ínfimo, prácticamente insignificante, pero nos dedicamos a esto y esto es lo que hacemos y bueno, siempre hemos tenido claro que teníamos que ser ciudadanas implicadas en lo que está sucediendo todos los días en la puerta de nuestras casas, ¿no? Y si no en la puerta de nuestras casas, me da igual, a 10.000 kilómetros de distancia, no me importa, ¿no? Donde estén asesinando a una mujer en cualquier lugar del mundo, me da igual que sea Madrid o sea Bangkok. Y bueno, pues es un esfuerzo más que hemos hecho con toda la ilusión y todas las ganas de, bueno, pues eso, utilizar el poco o mucho talento que podamos tener para hacer cine, pues hacer este tipo de películas y poco más. Bueno, pues yo agradezco mucho el trabajo que habéis hecho. Yo creo que el testimonio de las luchas es un elemento fundamental para entender el momento que vivimos, que a su vez es condición indispensable para que podamos estar a la altura de las circunstancias. Yo no soy tan pesimista como Willy. Yo creo que las cosas están muy mal, efectivamente, que la crisis es muy dura, que van a venir tiempos peores, pero que a su vez los retos a los que nos enfrentamos son retos de la humanidad, son retos de respuestas colectivas y de victoria de la vida frente a la muerte, como se ha dicho. O sea, yo creo que por ahí van los tiros y yo quería utilizar este tiempecito para intentar, porque a mí me parece que eso, que entender es clave y que si no, pues claro, dices, joder, 22 de marzo de hace 2 años, exactamente esa inmensidad de gente en las calles, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y claro, es que es importantísimo saber por dónde tiene que seguir la película, ¿no? En primer lugar, yo quería señalar una cosa que me parece muy importante y que alguien ha dicho en el documental y no quedaba muy claro, y que muchas veces aparece en las manifestaciones. Esto no es una crisis, es una estafa. Eso es muy peligroso. Claro que hay estafadores, ladrones y criminales, a punta pala, pero esto es una crisis enorme como no la ha conocido el capitalismo. Y eso es muy importante porque las crisis, yo creo que hay también otra trampa que la izquierda en la que suele caer, y dice, no, estamos acumulando fuerzas. Cuando las cosas no van bien, no, dice, no, estamos preparándonos para la próxima. Y yo creo que es muy importante cambiar ese concepto de acumular fuerzas por el de valorar la correlación de fuerzas. Es decir, cuánto de débiles o de fuertes somos nosotros y cuánto de débiles o de fuertes es el enemigo. Y las cosas cambian desde esa perspectiva. Porque efectivamente los tiempos de crisis, y me vais a permitir que cite a Lenin, son tiempos en los que gobiernan ya no son capaces de seguir gobernando como antes, y a las pruebas me remito, a lo que está sucediendo estos días, y los de abajo estamos dejando de aceptar ser gobernados como antes. Es decir, las crisis son momentos de oportunidad. Eso no quiere decir que haya nada escrito ni que nada esté garantizado. Pero, a ver, el 15M es el inicio en el que después de 4 años de quedarnos catatónicos de la que se nos estaba viniendo encima, la gente sale a la calle. La gente sale a la calle también. Bueno, las manifestaciones del 15M no tenían tampoco mucho que envidiar a las de las marchas de la dignidad. Había cientos de miles de gente en la calle. Claro, con un nivel, con muchas cosas ahí, ¿no?
porque no digo mucho para el coloquio luego, ¿no? Pero una de las cosas que el 15M puso de manifiesto es una crisis enorme de todo el sistema de representación de las grandes centrales sindicales y de los grandes partidos institucionales. Y la gente gritábamos: no nos representan. Pero no supimos articular un programa. Las marchas de la dignidad fueron un paso más. Y yo aquí quiero plantear una cosa también para el coloquio, para cuando él o la que quiera agarrarlo. Cuando yo decía ahí en una de las veces, al día siguiente del 22, en el Reina Sofía, decía: por primera vez las marchas de la dignidad tienen programa político. Que estaban clamando techo, vivienda, pan, trabajo, dignidad y no al pago de la deuda. Y eso es importantísimo, Willy, porque el no al pago de la deuda supone decir que como pueblo no aceptamos que se pague, que se requetepague a banqueros criminales antes de satisfacer las necesidades básicas de la gente. Identificábamos a la Unión Europea, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo como los responsables. Eso es muy importante. Eso ha pasado aquí en este Estado, en el único sitio de toda Europa. Porque la reivindicación de no pagar la deuda y de denunciar a la troika y decir que salir del euro es empezar a construir otro mundo a la altura de las necesidades de la gente, en otros países efectivamente es una reivindicación de la extrema derecha. Yo os llamo a reflexionar sobre eso. Claro, si reivindicaciones radicales en el sentido de que van a la raíz de los problemas se la dejamos al fascismo, porque el fascismo ganó las elecciones en los años 30. Es decir, el fascismo tuvo a trabajadores, a millones de trabajadores y a trabajadoras detrás. Claro, es importantísimo que haya una izquierda, no una izquierda que se confunda con la derecha porque tiene el mismo programa, sino una izquierda de verdad que plantee que en estos momentos no hay otra que darle la vuelta a la tortilla en buen castellano. No hay otra. No quiero enrollarme más, pero sí quiero hacer una referencia, porque ahora están pasando muchas cosas, hay inestabilidad. ¿Pero qué es inestabilidad? Como decía antes, que ya no hay mayorías absolutas del Partido Popular, que ya no hay el gobierno que salga. Sabemos dos cosas: que salga cual sea el gobierno, va a ser un gobierno débil, y que salga cual sea el gobierno que salga, va a aplicar los recortes de la troika, nuevas reformas laborales y nuevas reformas de las pensiones. Porque eso es, como se decía en el documental, lo que impone el artículo 135 de la Constitución, lo que impone el Tratado de Estabilidad y leyes orgánicas que obligan a ayuntamientos, comunidades autónomas, al Estado y a la Seguridad Social a ir rebajando los niveles de deuda y de déficit por los siglos de los siglos. Amén. O si no, ¿qué? O si no, disuelven ayuntamientos. Hay la ley orgánica de estabilidad dice que los ayuntamientos que persistan en incumplir los objetivos de déficit y de deuda serán intervenidos. Entonces, ¿qué nos queda frente a eso? Claro, poner el cuello para que nos lo corten, o defender a los ayuntamientos, a los gobiernos que se nieguen a pagar la deuda, que se nieguen a hacer lo que hizo Tsipras en Grecia. Yo lo recuerdo porque me parece muy importante. Aquí nadie habla de eso y hace menos de un año que pasó. Con un gobierno con un 36% del voto. El gobierno de Syriza, que había ganado las elecciones diciendo que no iba a hacer más memorandos, que no iba a pagar la deuda y que iba a poner antes que nada los intereses de su pueblo. Y llega lo que llega el referéndum, tiene el 60 y tantos % del voto de su pueblo y baja la cabeza. Tenemos un precedente importantísimo ahí.
Claro, ¿qué va a pasar aquí? ¿Es suficiente, como decía Willy, votar a Pepito o a Juanito, a con coleta o con bigote o con más cara guapa o menos cara guapa? ¿O aquí tenemos una necesidad ineludible como pueblo de organizar el poder de la gente? Y ahora sí que termino. Claro, lo que las marchas de la dignidad dejaron pendiente fue el planteamiento del tema del poder. ¿Qué hizo la inmensa mayoría de la gente? Decir, salimos a la calle, no pasa nada, vamos a ver si votando lo resolvemos. No se va a resolver votando. El tema de fondo, frente a los poderes establecidos que, como decía Willy, están trayendo la amenaza del fascismo, de la guerra y de la miseria, hay que derrotarlos, y hay que derrotarlos con el poder de la gente. Y no es suficiente votar en unas elecciones. Eso quiere decir que hay una tarea pendiente que dejan las marchas de la dignidad, y yo no soy tan pesimista. Yo estoy segura de que en este momento es un momento de stand-by, pero yo estoy segura de que este pueblo, y lo está demostrando, hay formas nuevas del movimiento obrero que se están creando, que lo dejaremos para el coloquio, pero yo estoy segura de que no volvemos al punto de partida, sino que la gente simplemente nos vamos a enfrentar a una realidad más dura, con una relativa debilidad nuestra, pero con una debilidad también muy importante de los gobiernos que tenemos enfrente, y las leyes mordaza son un síntoma de debilidad que no de fuerza. Las leyes mordaza las hacen evidentemente contra el pueblo, pero fijaros qué diferencia de cuando Felipe González metió la precariedad laboral y no había leyes mordaza, porque decía, hombre, pues son socialistas, pues ya tenían a los sindicatos para aislar las luchas y para que no... Es decir, el nivel de legitimación del poder es mucho más pequeño que antes, porque las cosas evidentemente están mucho más duras de lo que estaban hace 10 años o hace 15 años. Buenas tardes. Primero, gracias por invitarnos. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, que nunca pasará de moda, desgraciadamente, como nunca pasará de moda lo de las 40 horas, ni la huelga de Río Tinto, ni la lucha de Sintel, desgraciadamente. Como estoy aquí invitado como trabajador de Sintel, si hay con 2 compañeros más de Sintel, nosotros tenemos obligación, por nuestra experiencia, de ser optimistas. ¿Por qué? Porque mira, el ejemplo de Sintel fue un ejemplo de una empresa privatizada. Quizá algunos sois demasiado jóvenes para acordaros del tema Sintel, pero a lo mejor lo habéis visto después. Otros sí que me habéis preguntado antes, porque incluso pasasteis varias veces por el campamento, algunos estáis allí bastante tiempo por el campamento y no sabéis ni siquiera cómo acabó aquello. Fijaros, no sabéis cómo acabó aquello, y de aquello hay 6 documentales. Algunos con Goya, que además entregó Willy Toledo en el año 2002. Otros con el primer premio en la Seminci de Valladolid, que ha sido concedido en el año 2012. Y otro documental que se ha hecho el año pasado, que luego de pasado os cuento. Y además os invito aquí a que espero que pronto se proyecte para que vengáis a verlo. Pero yo, para no robaros nada más que un poquito de tiempo, y como estoy invitado por el tema de Sintel, Simple fue uno de los primeros ejemplos. Después de muchos tiempos que estaban preparando leyes, y después de lo que, como ha acabado Niner diciendo, de Felipe González y el Partido Socialista, bueno, si las reformas las empiezan y las hacen ellos. O sea, de todas maneras, que no quieran engañarnos, con todo respeto para la ideología política que pueda tener cada uno aquí y donde quiera que esté. Pero lo que nosotros hemos vivido en nuestra propia carne, lo tenemos que contar así. Fuimos una empresa privatizada. Era una empresa 100% pública. Éramos 100% de Telefónica. Fuimos no vendidos, regalados a un capital privado, ni siquiera nacional, extranjero.
delincuente, mafioso y corrupto, de la familia más canosa. El gusano. A eso regalaron nuestra empresa. Eso ocurrió en el año 1996, con un país, con un gobierno como ahora, en un interregno político. El PSOE que salía por una puerta y el PP que entraba por la otra. Felipe González y Aznar, con un pacto de silencio entre ambos dos. Cada uno sabrá por qué. Nosotros tenemos nuestra propia versión. Felipe González para enterrar todo el tema GAL y Aznar para que no se hablara de la financiación ilegal que había sido gracias a los cubanos de la Fundación Nacional Cubana Americana. Pacto de silencio, regalo a esta empresa y aquí se apañan ellos. Nosotros estuvimos durante 4 años, desde el 96 al 2000, peleando contra 4, 5, hasta 6 expedientes de regulación de empleo, despidos. Todos los echamos para atrás. No salió, convocamos 200 días de huelga. No salió ni una sola noticia en casi ningún medio de comunicación. En el año 2000, y me salto muchas etapas porque si no sería imposible, en el año 2000 empezamos a no cobrar nuestros salarios. Y nos debían ya 6 meses. Y nosotros queríamos a nuestra empresa, porque llevábamos en ella de media 20 años de antigüedad, cosa que hoy ya es imposible pensar para los jóvenes. Queríamos a nuestra empresa. Llevábamos 6 meses sin cobrar. Y el núcleo duro seguíamos allí, aguantábamos, pero veíamos cómo se empezaba a desmembrar, porque ya había familias que no podían soportar esa situación, empezaban a abandonar la empresa. Y solamente con que le pagaran lo que le debían o le prometieran que se lo iban a pagar y con los papeles del paro, se iban pareciendo que les hacían un favor. Y nosotros tuvimos que pararnos el comité de empresa y diseñar una nueva estrategia. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que marcar unos objetivos claros. El problema de Sintel, con 6 meses sin cobrar, debería de pasar a convertirlo, si podíamos, en un problema social. Porque había miles de familias en este país repartidas por las 17 comunidades autónomas que llevábamos 6 meses sin cobrar nuestros salarios y trabajando. Por lo tanto, ¿qué teníamos que hacer? Intentar, y objetivo primero, ¿cuál era? Hacer intervenir al gobierno en el problema de Sintel. Nos marcamos una estrategia. Teníamos que romper el silencio de los medios de comunicación. Lo dijo antes Willy, siempre juegan a favor del mismo. Romper el silencio de los medios, que en 4 años, con no sé cuántas manifestaciones en Madrid de miles de personas, no habían dedicado ni un minuto al tema de Sintel. Y para romper el silencio, ¿qué hacemos? Vamos a pensar. Hacemos una acampada. Y faltaba elegir un escenario. Coño, pues el Paseo de la Castellana de Madrid. Qué mejor que la arteria femoral del mundo de las finanzas de nuestro país. Y nos decidimos dijimos que no y nos rebelamos. Alguien había tomado decisiones para nosotros en algún despacho y nosotros dijimos no, nos resignamos y empezamos esa lucha. Lucha por el trabajo, lucha por el salario, pero sobre todo la lucha por la defensa de los derechos y por la dignidad del trabajador como trabajador y sobre todo incluso como ser humano. Nos querían ganar la batalla por el estómago, a no pagarnos y dijimos no. Y fue así como el día 29 de enero del 2001 empezó la acampada a las 4 de la mañana. Y estaban avisados, porque hacía una semana salió en los periódicos. Amenazan por ir a Madrid a acampar y tal, o sea que lo sabían, pero bueno, vinimos a las 4 de la mañana, pusimos 200 tiendas y en una semana había 1.500 trabajadores. Y ahí nació el Campamento de la Esperanza. Empezaron a pasar días, semanas y tuvimos la suerte de conocer entonces muy de cerca, y esa es una de las causas por las que tenemos que ser optimistas, el rostro de la solidaridad. No solo de Madrid y del entorno, sino de todo Madrid, de todo el entorno, de todas las provincias de este país y de todo el país entero. Y de todas las bases de partidos políticos y de sindicatos. Y digo las bases porque luego, como sabéis, fuimos traicionados. Pero nosotros, al pasar 2 meses en ese campamento, y una vez que en el Parlamento, en el mes de abril, a través de una defensa que hizo Paco Fruto de una moción parlamentaria, se consiguió una proposición no de ley que hacía intervenir al Gobierno, una mesa de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. El día 24 de febrero, anteriormente, nuestras mujeres y compañeras de trabajo se habían encerrado en la Catedral de la Almudena y estuvieron 81 días en la Catedral. Y así sí que reventamos el silencio de los medios.
Y ahí sí se vio esa corriente de solidaridad. Y vimos cómo este país entero estaba siempre mirando, estabais mirando a ver en la noticia qué pasa, qué hay de Sintel, en el Pinar, lo de Sintel, mira, lo del campamento. Y parece que todos éramos un poco Sintel, de ahí el eslogan de las manifestaciones, Sintel somos todos, se decía incluso en las manifestaciones del 1 de mayo, desde que estábamos acampados. Esto quiere decir que nosotros sabíamos ya, transcurridos 3-4 meses de campamento, que la lucha, esa batalla estaba ganada. Era solamente cuestión de aguantar. Nosotros estábamos bien en el campamento. Fijaros, digo, bien en el campamento, qué contradicción. 6 meses sin cobrar, ya casi 10. Donde no podíamos ir era a las casas. Porque en las casas no había para comer. No había para pagar los pisos. Ni para pagar las universidades de los hijos. Y entonces lo que estaba pasando es que la gente se venía de las casas al campamento. Y empezaban a haber familias enteras allí. Porque allí estaban bien. Porque así conseguíamos algo que dice mi compañero Adolfo en el documental. Recuperar aquel que lo había perdido y no perder la autoestima. Que si se pierde es cuando te ganan la batalla. Éramos nuestros propios psicólogos allí mismo, nosotros y todos vosotros que ayudabais desde fuera. Entonces, avanzamos, pasaron las semanas, los meses, los días, las noches, pasó el invierno, la primavera, llegó el verano y los niños, los nietos, los hijos de muchos de nosotros se vinieron al campamento a vivir. Sabíamos, estábamos convencidos de que la lucha estaba ganada. ¿Qué pasó en el mes de julio? Que nos traicionaron. Vinieron nuestros queridos sindicatos, nuestras cúpulas sindicales, y nos trajeron un acuerdo verbal, decían, del gobierno. Ya había prejubilaciones para los más mayores, había salarios, había baja indemnizada para algunos y trabajo en subcontratas, recolocaciones. Y entonces dijimos, ¿dónde está el acuerdo? Si os acordáis alguno de vosotros, en esos días, a finales de julio, los medios de comunicación fueron a machacarnos. Querían obligarnos a hacer un referéndum. No aceptan la propuesta del gobierno. El comité de empresas son radicales, como decía Nines, por ir a la raíz de los problemas. Son radicales. Quieren seguir siendo protagonistas. Tienen engañados a los trabajadores. Decía, todos los ministros del mundo decían que hagan un referéndum. Hay que obligarles a hacer un referéndum. Los trabajadores de Sintel votábamos a mano alzada. Y seguimos votando entonces a mano alzada. Y rechazamos la propuesta, no por propuesta, porque ¿cómo podía pretender alguien, después de 180 días de lucha, con aquel campamento que yo creo que estos desgraciados de las cúpulas sindicales, de los sindicatos mayoritarios para aquel entonces, no habían tenido otra herramienta en su mano, hacía muchos años, para defender los derechos de los trabajadores y para hacerse valer y para capitalizar aquella gran batalla sindical? Pero el problema es que nosotros, sin darnos cuenta, lo peor que hicimos, parece ser, fue cuestionar a nuestros sindicatos. Cuestionar a nuestros sindicatos desde el momento en que no estábamos haciendo una lucha, una batalla, que es la que tenían que haber hecho ellos, protagonizado. Entonces estábamos poniendo en cuestión los métodos de los sindicatos. Por eso a nosotros nos quieren obligar a levantar el campamento con una propuesta verbal y decimos que no aceptamos ninguna propuesta, que no se levanta el campamento si no hay una propuesta por escrito. Por lo tanto, tienen que volverse los dirigentes sindicales por donde han venido y decirle al gobierno, no podemos convencerles, no se van. Y ese fue el gran problema que unos llaman desencuentro, y de ahí vino luego la gran traición. Ahí estaba ya fraguándose la gran traición. ¿Qué tuvieron que hacer? Nosotros aguantamos allí y estábamos dispuestos a aguantar, y nos lo preguntaron en alguna tertulia de televisión, ¿cuánto pueden aguantar? Le dijimos, pues podemos aguantar, es que ya van 6 meses, no van a estar ustedes 6 meses más. Le dijimos, te vamos a decir cuánto podemos aguantar. Dijimos 2 años. ¿Y por qué 2 años? 2 años porque es lo que tenemos de derecho al desempleo. Y mientras cobremos el desempleo, si lo tenemos que cobrar, imagino yo, si nos despiden, seguiremos aquí hasta arreglar el problema y luego ya veremos. Y claro, no hizo falta. No hizo falta porque después, cuando los sindicatos, las cúpulas sindicales, nos gusta separar siempre la cúpula sindical de los sindicatos y sindicalistas de base, se fueron con el rabo entre las piernas, con perdón de la palabra, por donde habían venido. Y entonces quedaron en evidencia, evidentemente, como quedan siempre, porque ellos son una pata del sistema, son necesarios para que esto funcione. Agentes sociales que ya no representan a casi nadie.
Cuando decían Inés, decíamos ahí hace 2 años que no nos representan, lo cantábamos nosotros. Hace 15. O sea, nosotros parece que fuéramos adelantados en el tiempo. O sea, claro que soy optimista. ¿Por qué? Porque les hicimos volver con un acuerdo escrito. Acuerdo escrito que recogía todas nuestras reivindicaciones. Prejubilaciones para los más mayores, recolocaciones en empresas de Telefónica en condiciones parecidas a las de Sintel y en cada uno en su provincia, con trabajo fijo, salarios atrasados, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces, ¿qué hicimos? Una asamblea de miles de personas y casi por unanimidad, menos 4 o 5 votos en contra, levantamos el campamento y aceptamos el acuerdo, porque no podía ser de otra manera, porque la sociedad no hubierais entendido que con ese acuerdo escrito hubiéramos seguido allí viviendo, que no queríamos en medio de la calle. Entonces, claro, ¿qué pasó al cabo de los meses? Que querían entonces engañarnos. No había ni una sola recolocación, o sea, no hubo en todo el tiempo ni una sola recolocación. No nos ofrecieron nunca ni un solo empleo, aunque os tratarían de invadir las cabezas en la radio, en la televisión y en los periódicos, de que estábamos rechazando el empleo, ni una sola oferta de trabajo. Sí se prejubilaron los mayores de 50 años, fue lo único que se consiguió en aquel momento, y ante el incumplimiento que hicimos, reorganizarnos otra vez, que nunca nos habíamos dejado de estar organizados. Habíamos montado una asociación que hoy existe, que es la Asociación para la Colaboración con los Trabajadores de Sintel, que hoy sigue existiendo y que existirá, si podemos, hasta que el último de aquellos 1000 y pico se acabe jubilando. Entonces, ¿qué hicimos? Nos preparamos otra vez. Hicimos también nuestra propia marcha, seguro que más modesta, pero también la llamamos Marcha de la Dignidad. Y empezamos también, empezamos en marzo, en abril también. Hicimos 200 kilómetros andando por las 6 carreteras nacionales hasta Madrid. ¿Para qué? Para denunciar el incumplimiento del acuerdo, porque no había empleo para nadie, porque estábamos ya agotando el desempleo y porque no podíamos permanecer. O sea, en cada momento hay que coger una estrategia. Marcha a Madrid, llegamos el 1 de mayo, no por casualidad, fecha elegida, nos fuimos a Cusco a concentrarnos y allí nos acordonó la policía. No nos dejaban bajar a la manifestación, andando ni por la acera, pero bajamos andando a la manifestación. Y allí ocurrió el desagradable incidente de que a uno se le fue el palo y le dio a Fidalgo. Bueno, pues le dieron 2 puntos de sutura, nosotros llevábamos ya 14 muertos. Sin más. Unos por infartos, otros por suicidios, en todo el conflicto. Pero a partir de ahí nadie aplaude el palo, nadie aplaude pero es un accidente. Y con aquello que pretendieron, criminalizarlos otra vez, todo el gobierno, todo el mundo se echó encima de nosotros. Si tenían razón, decía Caldera, la han perdido. Si tenían, no, hombre, no. Teníamos razón y la seguimos teniendo. Nos habían prohibido manifestarnos. O sea, a nosotros somos los únicos en este país que nos dijeron en una sentencia judicial, prohibido manifestarse, porque ya han hecho muchas manifestaciones, porque además pusieron un campamento que lo conocía todo el mundo y porque además existen, y está en la página web, existen otros medios más modernos, entre comillas, internet, para que se puedan hacer cosas. Jódete. Bueno, pues estuvimos 4 años casi sin derecho a manifestarnos, que no sin manifestarnos, porque había organizaciones como el Partido Comunista de Madrid, como los estudiantes, como otras organizaciones muy cercanas, que convocaban manifestaciones y allí que íbamos. Y seguíamos con los chaquetones, que le daban repelús a muchos ya, y con las camisetas en verano, que no podían ni ver, que no le dejaban pasar por la... Nosotros no podíamos pasear por la carrera San Jerónimo, no podíamos entrar con chaquetones nunca por allí, nos desviaban por otras calles. O sea, éramos apestados. Pero bueno, miraos por dónde, ya, ¿qué hicimos en el 2003? Montar una empresa. Nosotros, se acababa el paro, el acuerdo sin cumplir, seguíamos juntos, vamos a poner en pie nuestra propia empresa. Y fundamos Intratel. Nosotros. La empresa ha estado 12 años con plantilla. Ha dado trabajo a unos 400 trabajadores de media de la empresa Sintel, de los que quedamos ya sin paro y sin trabajo, en todo el país prácticamente. Otros han cogido taxis, otros han cogido negocios, otros han cogido otros trabajos, pero otros 400 empleos. Desgraciadamente, hace 1 año y pico la hemos dejado sin actividad. La crisis, la situación, tal. ¿Para qué sirvió Sintratel? Para estar 12 años cotizando y trabajando y recuperando esa autoestima, pues la hayamos perdido, sintiéndonos útiles. ¿Para qué sirvió? Como vehículo para Adolfo, yo y los compañeros seguir juntos. ¿Y para qué? Para conseguir que una vez que nos devolvieron el derecho de manifestaciones, dijimos, ahora os vais a enterar.
Lo vamos a hacer legalmente y convocamos manifestaciones. Qué casualidad, ahora ya no eran en Génova, ahora eran en Ferraz. Había cambiado el gobierno, llevábamos 3 años escribiendo a Zapatero y no contestaba, había estado en el campamento diciendo que nos apoyaba porque estaba en la oposición y costó 3 años que contestara nuestras cartas. Entonces, cuando teníamos derecho a manifestarnos, nos manifestamos. ¿Y a dónde fuimos? A Ferraz. Pim, pam, martes y jueves, con una televisión de 40 pulgadas. Y la visita de Zapatero y Rubalcaba al campamento. Contar con nosotros, estamos con vosotros, tal. Y allí se la poníamos todos los martes y todos los jueves. Claro. ¿Y qué pasó? Coincidimos, no por casualidad, y voy a terminar enseguida, no por casualidad, con la campaña electoral de aquellas municipales autonómicas del año 2007, si no me equivoco. Por ahí era, pues parece que fue. ¿Y qué pasó? Que amenazamos con ir a cerrar campaña con el PSOE, allá a Vallecas. ¿Y qué pasó? Que dijeron, no, venga, vas a pasar, reunión, mesa de negociación, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, pues no vamos, cerrar la campaña vosotros solos y vamos a negociarnos. ¿Qué conseguimos? Eso todavía conseguimos en enero del 2008, un acuerdo. Nosotros solos, sin sindicatos. Ya estábamos seguros que nadie nos iba a traicionar. Porque los compañeros de Sintel han confiado siempre en su comité de empresa. Y nunca les ha fallado. Pero es que al comité de empresa de Sintel tampoco nunca nos han fallado nuestros compañeros. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos al Ministerio de Trabajo a negociar con el secretario general de Empleo que había entonces, Antonio González. Y conseguimos un acuerdo, que además se ve en un documental que tienen por aquí, espero que podamos ver pronto, que empieza diciendo el acuerdo, ante el incumplimiento del gobierno anterior del acuerdo del 3 de agosto del Paso de la Castellana. Y ¿y qué pasó? Conseguimos 3 reales decretos. Consecuencia del acuerdo del 2008. Fijaros lo que cuesta parir, eso lo saben las mujeres mejor que nadie, pero fijaros que primer decreto sale en el 2009, segundo decreto sale en el 2010, tercer decreto sale en el 2011. ¿Sabéis qué día? En el Consejo de Ministros último que hizo ya, que era presidente del gobierno, que estaba saliendo por la puerta ya, Zapatero. En el último Consejo de Ministros aprueba el último Real Decreto. Es verdad que son responsables de la venta, conjuntamente con el PP, pero es verdad que al final ellos, después de mucho, y porque no les ha quedado, por nuestra lucha y por nuestra unidad, que cuando se dice aquí que hay que hacer, solo hay un antídoto, solo hay un antídoto, uno solo, uno, para todo, es la unidad de los pueblos, de las asociaciones, de los trabajadores y de las organizaciones. No hay otra herramienta para destrozar a esta gente, no hay otra. No hay otra, y para sentirnos útiles, es unidad, unidad y unidad. Entonces nosotros, todavía después de esos decretos, que lo que hacen es restañar el daño que nos hicieron. ¿Qué recogen esos decretos? Pues que nosotros, aunque estemos ahora en el paro, estamos cotizando y lo paga el gobierno. Lo pagáis entre todos, lo cual os damos las gracias también ahora, ¿no? Lo pagamos entre todos, pero es que, claro, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si fruto de nuestra lucha, que el conflicto ni empezó en el 2001 con el campamento, empezó en el 96, ni acabó en el 2001 con el campamento, acabó en el 2013, porque después de esos decretos nosotros seguíamos sin cobrar nuestras indemnizaciones y entonces salió el juicio en la Audiencia Nacional. Nosotros estratégicamente habíamos metido una querella en la Audiencia Nacional por una venta fraudulenta contra Telefónica, que es verdad que Telefónica es salvada por los poderes de este país y dejan ahí a los pájaros, a los débiles, a los hijos de Mascanosa. Pues bueno, con los hijos de Mascanosa negociamos en el 2012, porque fueron a juicio, se sentaron en el banquillo, que pensaban que nunca les iba a ocurrir en el 2012, por una lucha sostenida, si no, no se sientan nunca ahí, se sentaron en el banquillo, iban a ser condenados y se sentaron a negociar, y negociamos con ellos una salida razonable del problema, y elegimos una salida razonable que presentamos a los trabajadores antes que un juicio que seguramente duraría muchos más años y que seguramente, porque nos decían los fiscales que alguno de ellos ha jugado un papel importante en que esto saliera bien, de que difícilmente se cumple esa sentencia luego al ser esta gente está en Estados Unidos. Por lo tanto, negociamos, vimos lo que nos debía, lo que nos hacía falta para liquidar el problema y liquidamos con 35 millones de euros. Nosotros, los acreedores que también os engañaron allí, han cobrado los acreedores de Sintel, no, negociamos para los trabajadores. Nos repartimos el dinero los trabajadores, que dice 35 millones de euros, pero no para cada uno. Nos llevamos de media 18 o 20 mil euros después de 14 años casi. Por lo tanto, migajas, pero sobre todo la gran satisfacción de que desde el 96 hasta el 2012 nosotros conseguimos los objetivos marcados. De ahí nuestro eslogan que dice Adolfo ahí, lo que decíamos siempre y vale para hoy, para siempre. Y termino.
aparte de que la lucha que se pierde es la que se abandona, desgraciadamente es así, es así. Si tú no abandonas no puedes perder, por eso esta mujer nunca perderá, está siempre haciendo cosas, o sea, ella no va a perder nunca. Nosotros sí decíamos, si no luchamos, compañeros, compañeras y amigos, podremos perder. Si luchamos podremos perder, si no luchamos estamos perdidos, eso es evidente. Por lo tanto, a todos aquellos que tuvierais solo un minuto de vuestra vida preocupados por el tema de Sintel, gracias, porque nuestro triunfo también es vuestro. Y os invito ya desde hoy a que, si es posible, se proyecte aquí el documental pronto. Esto que digo yo dura hora y 50 minutos. Venidos preparados el día que vengáis a ver el tema Sintel. Gracias. Bueno, tenemos, creo que máximo hasta las 9:30. Si queréis, aquí un compañero os pasa el micro para quien quiera hacer una reflexión, una pregunta a alguno de los compañeros del coloquio. Bueno, la verdad es que me dejo también un poco contagiar por el pesimismo. Casi que la pregunta que tengo ganas de hacer es: ¿y qué diferencia hay entre marchar con una bandera republicana a Madrid y marchar con una concha, con una cruz a Santiago de Compostela, ¿no? Sí. Por un poco por deciros mi situación, que no es positiva. Luego, sí, preguntar a los de Sintel si tuvieseis en algún momento conciencia de las acampadas que hubo por el 0,7, que también fue una nueva forma de luchar, y que, bueno, en el documental están no se habla de ellas, ¿no? Tampoco se habla de ellas. Y también reflexionar sobre otra cosita pequeña. Ha habido un momento en el que Willy ha hablado de la mina de Río Tinto en el documental, y bueno, luego ha hablado de Fuenteovejuna. No entiendo qué relación hay entre ellos, pero hay una obra literaria que es La mina de Armando López Salinas, que justamente habla de las huelgas que hubo durante el franquismo en las minas de Río Tinto, cómo fueron. Él se fue allí a vivirlas para contarlas bien, y bueno, pues es una obra literaria que tiene que ver con Río Tinto. Fuenteovejuna. Yo, por lo que comentas el tema Sintel al principio, claro que fuimos conscientes nosotros de que había habido otras acampadas anteriormente. También éramos conscientes de lo que había ocurrido con ellas. Entonces sí que de alguna manera nosotros, evidentemente, tomamos nuestra propia decisión. Sabíamos que había habido otras acampadas en su momento, que habían durado y que habían sido como habían sido, pero nosotros en aquel momento tomamos aquella decisión y fue la decisión que íbamos adelante, y con todas las consecuencias de ella. Es decir, en cuanto conseguimos nosotros, como comentaba antes, el mantener el campamento 1, 2, 3 semanas, un mes y pico, sabíamos que de allí nos iban a echar, porque estábamos dispuestos a ir con los pies por delante. ¿Recuerdas en alguna situación que tienes en la cabeza esa lucha que se había hecho por parte de ONGs y tal? Sí, hombre, siempre nosotros y en todo, y creo que en algún documental de los nuestros se recoge, las cosas no son por casualidad ni son flor de un día. O sea, todo lo que ocurre hoy es consecuencia de lo que ocurrió ayer, y lo que ocurra mañana es consecuencia de lo de hoy. Yo decía antes, cuando acabó el documental, le decía a Nelo, digo, desgraciadamente este documental, como nuestra lucha, como otras cosas, nunca pasará de moda. ¿Por qué? Porque estaremos toda la vida peleando, porque no nos queda otra. O sea, estamos en la parte de la sociedad que nos toca pelear. Esto antes creo que Willy lo adelantaba antes, y Nine decía, no vale con votar, pero nosotros hay una frase que decía Saramago, una reflexión en voz alta que hago nuestra, y que somos conscientes de todo lo que pasa, pero también lo de la revolución, si no es armada, no funciona, y como no estamos dispuestos a hacer revoluciones armadas, lo otro son otras cosas. La revolución solo hay una, lo otro son otras cosas, que son manifestaciones pacíficas, revoluciones pacíficas, cosas. Entonces, ¿qué decía Saramago? Hay una cosa que es tan verdad y tan clara, que tan verdad y tan clara se esconde, no se ve. Hasta que no haya un solo político que reconozca que los políticos no mandan y que son los comisarios políticos de gran capital, eso es así. Se ha dicho aquí varias veces hoy de otra manera. O sea, entonces, y Julián Guita hace poco, desde su foro de cívico, que ha montado hace poco, que se montó, y yo un día le escuché y estuve con ellos allí en Lope de Vega, y Julián Guita decía que lo que tenemos que hacer es, luego hay que respetar opiniones, porque no todo el mundo está de acuerdo con esto. Seguramente estamos en la mesa gente que compartimos opiniones distintas, pero lo que hay que hacer es
infiltrarse en las organizaciones. Somos células cada uno. Tenemos que meternos. Hay unas herramientas con las que hay que jugar. Y o juegas con su campo o no juegas en su campo. O si no, no puedes cambiar las normas muchas veces. Entonces, hay una forma, y eso está ocurriendo ahora. Yo, mira, el ejemplo que yo pongo a esto es que en el campamento estuvieron 4 días en Semana Santa haciendo unas jornadas como un seminario, que decíamos, nosotros eran jóvenes comunistas de este país. Estuvieron allí 50 o 60 personas que venían de toda España. Chavales con 18 o 20 años. Pues mira, uno era Rafa Mayoral. Gente que está por ahí ahora en las instituciones, que podemos estar más o menos de acuerdo con ellos, pero que siguen pensando más parecido a nosotros que todos los que han estado hasta ahora. Y también respetando todas y cada una de las ideologías políticas que pueda haber en esta sala o en otro sitio. Pero son personas que han crecido con ese virus que tenemos nosotros, un virus muy sano, que es el virus de no resignarnos con lo que quieren para nosotros. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestro propio destino. Y por eso, consejo a los trabajadores de otras empresas que podáis tener problemas, siempre muy cerca de las negociaciones. Confiar en vuestro comité, pero que rindan cuenta siempre. Transparencia absoluta y mucha información. Y no dejaros, lo que nosotros cometimos el error es que los sindicatos iban solos a negociar. No llevaban el comité de empresa, porque el gobierno decía se llevaba muy bien con los sindicatos, por lo tanto, también que se llevaba, claro. Nosotros no íbamos, por lo tanto, hemos tenido siempre en cuenta y tendremos todas esas luchas de antes, algunas con un resultado, otras con otras, igual que las que salen en este documental y las que no salen, anteriores, pues aquí no pueden salir todas las luchas, salen las que salen, lo que han considerado oportuno, lo que han tenido referencia, datos y comunicaciones. Todo es por algo, es que el 15M no tuvo en cuenta el campamento de Sintel cuando acampó. Seguro, al día siguiente nos llamaron, estábamos allí con ellos. Allí proyectamos el efecto Iguazú, que se llevaba la sábana al aire. Una noche, a los 4 días de estar allá acampados. Quiere decir, todo lo que va ocurriendo es consecuencia de algo. El título del documental es fundamental y sin embargo se mueve. Las uvas de la ira es un libro en el que se apoya a uno de los documentales nuestros, que se llama Nosotros. Y dice, se oye un murmullo, están pasando cosas. Claro que sí. El río que decía Anguita, subterráneo. Y no me enrollo más. Yo quería... en relación con lo que decía el compañero, es importantísimo la memoria histórica, pero si bien es verdad que unas cosas son consecuencia de otras, es decir, que nadie inventa nada, y esa es una de las cosas que yo más critico a los que dicen que son nuevas organizaciones, que se creen que han inventado ellos lo que está pasando, cuando las cosas vienen de mucho más lejos. Pero es muy importante porque precisamente la transición, toda esa crisis de representación que pone en evidencia el 15M, que pone después en evidencia las marchas de la dignidad, tienen que remontarse, hemos tenido que levantarnos sobre... A ver, no quiero utilizar palabras duras ni que nadie se sienta mal, pero ha habido una forma de representación institucional y sindical sobornada y que por lo tanto ha traicionado a quienes se representaban, Pero no solamente eso, sino que ha tenido un efecto muchísimo más pernicioso. Y es intentar romper la continuidad de la memoria histórica de las luchas. La fuerza que cada una y cada uno de nosotros tenemos en cada momento no es ni muchísimo menos el fruto personal de un mayor valor, como decía, es la conciencia de que somos un pequeño eslabón en una cadena y que precisamente por el heroísmo de quienes nos han precedido no tenemos derecho a traicionar. Eso es muy importante, decía Rodolfo Walsh, seguramente lo recordaréis personas que estáis aquí sentadas esta noche. Decía, las clases dominantes siempre han querido que los trabajadores, las trabajadoras, no tengamos historia, no tengamos teoría, no tengamos héroes ni mártires, para que cada lucha tenga que comenzar de nuevo, para que cada vez
tengamos que empezar casi desde cero. De manera que los dueños de todas las cosas sean también los dueños de nuestra propia historia. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes, porque, termino con eso, nada que ver marchar en las marchas de la dignidad como marchar al Camino de Santiago. Las marchas de la dignidad han sido como Sintel, como la cadena de luchas de las que somos herederos y herederas, son un proceso de constitución del propio pueblo como sujeto de poder político que se enfrenta a cambios, porque Valeriano, el pueblo nunca quiere las armas, nunca. Cuando las ha tenido que usar, y de eso sabe nuestro pueblo, es cuando ha tenido que defenderse. Pero también hemos aprendido otra cosa. No ha habido ningún gobierno, ninguno, que haya ganado unas elecciones, que haya cumplido el programa de expropiaciones al capital, de nacionalizaciones, de socialización, que no haya tenido que enfrentar a un golpe de Estado. Eso quiere decir que tenemos la obligación de aprender de nuestra historia. Y yo no estoy hablando aquí de coger las armas. Estoy hablando de que si no queremos, porque nos estamos jugando muertos, como decían los compañeros de Sintel, porque la tasa de suicidio se ha triplicado desde 2007 para acá, y porque las cosas van a continuar, insisto, porque los pueblos tenemos que enfrentarnos a cosas cada vez más duras, no podemos consentir. Y para eso hay que organizar nuestro propio poder y nuestra propia fuerza. No podemos consentir que el final de la historia sea lo que sucedió en Grecia después del referéndum el año pasado. Y claro, esa es la tarea que tenemos por delante. Y hemos aprendido mucho, y hemos acumulado mucho, y estamos reconstituyendo el hilo de la historia, pero sabiendo que tenemos tareas muy, muy serias por delante. Sí, un turno cerrado de reflexiones más que preguntas, porque no, si quieres, y del público 5 minutos. Yo no quiero hacer buenas tardes, no quiero hacer ninguna pregunta. Quiero lanzar una idea que es muy dolorosa, que es de lo que tú acabas de mencionar, que es la vuelta a las armas, ¿no? Yo soy muy escéptico y muy pesimista como Willy. Me mantengo al margen. Os quiero felicitar a todos porque sois unos luchadores y por el espíritu de lucha que me parece muy grande y que yo nunca tendré, ¿no? Pero me remito un instante al Sáhara Occidental, que es un problema muy grave, y yo he trabajado, como sabes, Willy, en el Sáhara durante 3 meses, y escalofriaba escuchar a los chavales de 20 años decir que la única solución era volver a la guerra, con la sangre. Lo mismo digo aquí ahora, lo que tú hablabas antes, que el poder de la gente, pienso que sin sangre no vale nada, ¿no? Y es doloroso para mí, mucho, vamos, pero, en fin, gracias de todas formas. Gracias, muchísimas gracias. Awille Trey. Mi nombre es Susana, soy de Paraguay. Awille, gracias de corazón en guaraní para nosotros. Ñe en guaraní significa palabra, pero también ñe significa alma. Para nosotros la palabra es la casa del alma. Y entonces todas las palabras recogidas son tremendamente poderosas, justo hoy el recordarlas. Entonces agradecerles. Vengo también de la experiencia del golpe de Estado. En América Latina ahora los golpes no son militares, sino que son parlamentarios. Y 3 consultas. La primera, preguntarte y plantearte, para los que venimos, que nuestra única herramienta es la creatividad, si de esas 60 horas te imaginas hacer, con una mirada ya asentada, bloques temáticos, porque
la memoria viva es nuestro único patrimonio cultural inmaterial y es tremendamente valioso el acervo que está ahí para tirar para adelante. La segunda es que para nosotros en guaraní, caminar es la manera de llegar a la tierra sin mal. La tierra sin mal para nosotros es Ubimaranegu y el Tapea Virú es ese camino sagrado. No tiene nada que ver con el cielo, es tierra. Y lo que para nosotros es la tierra sin mal es algo así como acá un espacio de soberanía alimenticia, de gestión cooperativa. Y llegamos caminando, llegamos a través del Tapea Virú. Entonces les regalo en agradecimiento esa palabra en guaraní, porque esa marcha de la dignidad escenifica ese Tapea Virú que para nosotros en América Latina es tan importante. Llegamos caminando y llegamos caminando juntos. Y la tercera, desde la mirada femenina, doblemente te pido que puedas levantar, cierto que este era muy plural, pero esas otras miradas que son las femeninas y la de los niños, porque son los que de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo miraron desde la alegría? Eso, gracias. Vale. Es una pregunta más bien que me hago a mí misma, porque al final no me ha gustado nada. Me planteo, si hubiera sido el ahora distinto, si no hubiera habido cargas, si las marchas no se hubieran ido, si Podemos no hubiera fagocitado el tiempo, la voluntad y la ilusión de la gente. No sé qué pensáis vosotros. Si las marchas se hubieran quedado, ¿el ahora sería distinto? ¿Alguna para allá arriba y cerramos ya? Sí. Vale, aquí. Sí, dos últimas y ya. Pues siguiendo con la tónica que decía Willy de que estamos un poco pesimistas con el decaimiento que ha habido en los movimientos sociales, quería ver si llegamos a una conclusión. Y es, ¿qué opináis si tenéis la idea de que esto viene como consecuencia de los partidos emergentes, como que Podemos, la reactivación de Compromís y estas cuestiones, ¿no? Y estos líderes nuevos, pues como que somos gente cómoda, nos hemos acomodado? Nos ha costado mucho salir a la calle estos años. Yo estoy sorprendido de la capacidad que hemos tenido de autoorganización en estos movimientos que hemos nombrado, y veo que otra vez pues, nos hemos vuelto a quedar dormidos. Entonces quería ver simplemente si estáis de acuerdo conmigo en que puede ser responsabilidad de estos partidos, que hemos vuelto a delegar en ellos un poquito, en cierto modo, o parte del grueso que formaban estos movimientos, menos activos o menos radicales desde la etimología de raíz, ¿no? Y se han dejado llevar por estos partidos y ala, pues una vez más que me lo vuelvan a dar hecho. Gracias. Te digo yo porque no salgo yo a las marchas. Dos cosas. No tengo dinero y tengo claustrofobia. Con la ley Mordaza me acojona muchísimo la idea, porque soy muy temperamental y a veces me enfrento a la policía y he tenido que pagar los pies, y a mí me ha pasado que me ha dejado pasar también la Leriano, y digo, ¿quién lo dice tal cual cualquier ordenador responsable, papá? Y me doy miedo a mí misma y no tengo dinero. La ley Mordaza es la que me impide a mí ser solidaria. Te contesto. La falta de dinero en cualquier sitio es por el territorial, porque es que ahora es donde lo tiene. Y esa falta de dinero no me ha dado la libertad. Bueno. Voy a cerrar ya, que me han dicho 9:15. Creo que este asunto daría para horas y horas. Sí. Bueno, quería daros las gracias por... Me parece que, vamos, a mí me ha encantado el documental y estoy contento de haber participado de alguna manera. Y hay una cosa que ha flotado en todo el rato, tanto en el propio documental como en mis propias lecciones desde que el 15 me retomé una militancia que tenía en un cajón, y luego las intervenciones que habéis hecho. Yo sí me acuerdo de Sintel, yo tenía 20 años cuando aquello empezó, estaba empezando mi segundo trabajo y yo veía aquello y yo era un chaval y no tenía ni idea de qué era eso el rollo sindical. No estaba ahí todavía. La idea que flota por todas partes y que yo creo que es fundamental, más allá del riesgo del auge de los fascismos o de la necesidad imperativa a veces de rebelarse por la vía violenta
que yo creo que ya no es una opción por muchas razones. Creo que la guerra fundamental aquí está en la guerra de la comunicación, y es que no habéis hecho más que decirlo. Los medios no decían nada, la magnificación de las cargas, el silenciamiento de los grandes movimientos. Yo era muy frustrante, y cuando me iba de sol cualquier día del 16, el 17, el 18 de mayo, y cogía el coche o me iba a casa, yo estaba deseando tener más información y escuchar, y me daba cuenta de que había un desierto informativo. Hoy en día hay pequeños trocitos, pequeños espacios donde nos nutrimos de esa información que queremos en los medios grandes, pero si no, a mí lo único que me hizo realmente enganchar y acudir el 15 de mayo es que había estado durante todas las semanas precedentes alimentándolo en Internet. Pero es que era lo único que había, y la única razón por la cual todavía hay 7 o 10 millones de personas en este país que siguen votando lo de siempre es porque su único medio de comunicación con lo que pasa más allá de su puerta son los medios. Si este documental se colara en el prime time en una cadena nacional, a lo mejor no había 5 o 7 millones de personas que decidieran votar a cosas distintas o salir a la calle a manifestarse o a quejarse porque esto es una puñetera vergüenza. A lo mejor había 20 o 30 millones de personas. Simplemente eso, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar, agradeceros la participación. En respuesta muy breve a la compañera de Paraguay, sí que tenemos previsto reutilizar y ampliar el material que hay hecho, porque da para otros documentales sobre, por ejemplo, la vida de Cañamero. Tenemos muchísimo material de él sobre las relaciones laborales en el Estado español, conectando con la esclavitud. Y yo no es que sea, y ya acabo, muy breve, ni pesimista ni optimista. Yo creo que la historia de la humanidad es una historia de lucha, con muchos avances y con muchos retrocesos a saber a dónde nos lleva, pero una de las historias que ha quedado por contar en el documental es el tema de la esclavitud. En 1888, el último país que abolió la esclavitud, Brasil, pero el segundo último en abolirlo fue España, 1880. Entonces, este historiador que no ha salido contaba la historia de los palenques, que para mí es una de las palabras más bonitas que existen y que es totalmente desconocida. Los palenques eran pequeños espacios libres que los esclavos creaban cuando huían de las plantaciones. Entonces, normalmente eran aplastados militarmente, duraban 1 año, 2, pero hubo uno de ellos que resistió 1 siglo. Ya no 10 años como de Sintel o 10 años ocupando las tierras como Marina Elías, sino 1 siglo, es el palenque de San Basilio. Y fue el primer territorio libre, ya no solo de esclavitud, sino de colonialismo de toda América Latina. Claro, vamos viendo, pues, por ejemplo, yo estoy muy conectado con América Latina, lo esperanzador que han sido los gobiernos de Evo Morales, de Correa, etcétera, etcétera. Ahora vemos que están como en retroceso y sufriendo innumerables ataques. Pero en Europa, igual me confundo con el dato, ¿no? Pero yo creo que un gobierno de izquierda revolucionaria o radical, transformadora, como lo queramos llamar, como Syriza, yo creo que hacía muchas décadas, que no existía, aunque ahora sabemos lo que ha pasado. También el Partido Laborista, hay un señor, el Jeremy Corbyn, era amigo de Chávez y está ahí, con la otra gran pata del poder en Inglaterra. Bernie Sanders ha presentado las primarias del Partido Demócrata y si escucháis sus intervenciones es algo increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mensaje del documental, pues la lucha sigue y es el único camino, ¿no? Gracias. No, por contestar a es que me parece que han preguntado cosas sobre las marchas de si se hubieran quedado y el compañero si la culpa es de los partidos emergentes. Ya me parece que son preguntas importantes, ¿no? Yo creo que las marchas de la dignidad han sido una etapa. Seguramente, a lo mejor con el mismo formato continúan, ¿eh? Es decir, hay movilizaciones previstas, pero son una etapa en la construcción de poder popular de la que vendrán otras. Yo quiero aclarar que lo que yo estoy planteando aquí no es que la lucha armada es el único camino. No lo estoy planteando. No porque me parecería pues un abutado, una salida por la tangente, no porque me parece que las cosas son suficientemente serias. Ahora,
violencia, porque estás planteando la salida de... No, escucha, no, espera un momento. Lo que yo estoy planteando es que la construcción de poder popular es un proceso que tiene que ser acumulativo. Por ejemplo, la PA, el parar los desahucios, Sintel, el milagro de que las 200 subcontratas de Telefónica se hayan juntado cuando la privatización de Telefónica ha sido la fragmentación para poder pagar de 2.000 y pico euros que ganaban los trabajadores de Telefónica de toda la vida, para pagar a los de las subcontratas 600 o 650 euros que están ganando en estos momentos por 12 horas de trabajo. Es decir, ese poder popular acumulado, eso es lo que yo estoy planteando. Y para finalizar, que no quiero largarme pero me parecía que yo no echo la culpa a los partidos emergentes de la desmovilización o de la relativa parálisis en las que estamos. Creo que la gente, yo veo el proceso de lucha de la gente como una espiral, no como un círculo en el cual se retrocede al punto de salida, como en el juego de la oca. Una espiral en la cual la gente ha visto que del 15M, con cientos de miles en la calle, no se cambia nada, que de las marchas de la dignidad, con casi 2 millones de personas en la calle, no se cambió nada, y la gente ha hecho una apuesta por el poder político, a través de las urnas. Yo creo que es un error creer que eso es poder, pero la gente está apuntando realmente al poder. Ya no está diciendo, como decía el 15M, no nos gobernéis así, o no nos representan. Ahora se está apuntando, la gente es consciente de que ya las formas de lucha de antes no sirven, por ejemplo, en la empresa, porque no hay derechos sindicales. No hay derechos sindicales en la empresa. ¿Quiere decir que no hay que luchar? No, hay que luchar de otra manera. De otra manera, y bueno, tendremos que inventar, porque yo no estoy hablando, insisto, de que tengamos que coger un Kalashnikov, que es una estupidez. Es una estupidez. No porque la violencia del sistema no sea la más criminal de todas, pero es una estupidez porque en este momento no tiene ningún sentido. Ahora, el proceso de acumulación de poder popular frente a unos poderes que cada vez son más débiles, y termino con una frase que a mí siempre me ha parecido inquietante, del enemigo, del Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo. Decía, cuando se le acusaba de que Europa, a diferencia de Estados Unidos, que no sabían qué hacer porque no tomaban las decisiones adecuadas, él decía, sí, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y que nos sigan votando. Eso es inquietante. Eso es inquietante porque la salida puede ser, efectivamente, como decía Willy al principio, la salida del fascismo, o la historia no está escrita, y como decía también, no me acuerdo quién, me parece que Ada Colau en el documental, no hay nada más hermoso ni más grande que ser conscientes colectivamente de que la historia la construimos nosotros y que conjuntamente con el poder de la gente somos capaces de derrotar al crimen y a la muerte, que es lo que nos tienen preparado, ¿no? Yo quiero decir algo antes de irnos también, abusando de los compañeros del Teatro del Barrio, que por eso son amigos. Respecto a lo de los partidos emergentes y qué tipo de responsabilidad tienen o no en la situación actual, yo creo que es obvia la relación causa-efecto entre la aparición de los partidos y el vaciamiento de las calles, pero no creo que sea responsabilidad ni culpa, responsabilidad, prefiero decir, de los partidos, sino de aquellas personas que creen que metiéndose en casa y votando a esos partidos emergentes la solución está ahí, ¿no? Y por dos cosas. Primero, porque eso no es cierto, porque aunque tuviéramos un partido en el gobierno, que estoy de acuerdo con Nines, alcanzar el gobierno no es ni muchísimo menos alcanzar el poder, sino que se lo digan a Hugo Chávez, por ejemplo, y muchísimo menos un ayuntamiento.
sino que es por dos razones. Primero por esa, porque están engañados en ese sentido, y porque están engañados también que aunque tuviéramos un gobierno revolucionario, por decirlo así, sin el apoyo y el empuje y la presión de la calle, si no estamos en la calle, no para protestar contra lo que hace el gobierno de la derecha, sino para apoyar e impulsar y decirle al gobierno de la izquierda que estamos en la calle, que estamos con ellos y que las medidas que vayan a tomar vamos a estar apoyándolas. Por otro lado, respecto a lo de Latinoamérica, por ejemplo, ¿por qué estamos viviendo este retroceso bestial? Porque hemos dejado vivo al enemigo, ni siquiera malherido. En Venezuela prácticamente no se les arrebató ningún privilegio a las clases poderosas. Continúa siendo un sistema absolutamente capitalista. Digamos que tiene un gobierno socialdemócrata que ha decidido emplear parte de los recursos económicos a paliar la situación de miseria, de pobreza, de analfabetismo, de exclusión, de racismo que había en el país, y se ha conseguido unos avances bestiales. Pero todo eso se puede perder en 3 días si no le arrebatas al enemigo los medios de producción, los medios de distribución, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una revolución a medias es caldo de cultivo perfecto para la reacción, para los contrarrevolucionarios, para el capital, de arrebatarte en 3 días lo que ha costado 15 años construir. Y terminar con 2 frases también, ya que tú has citado a Vladimir, yo voy a citar a Carlitos. Bueno, primero una de Warren Buffett, que decía, es uno de los tipos más ricos del mundo. Decía hace 1 año y pico, vivimos inmersos en una lucha de clases, ellos lo tienen clarísimo, y de momento vamos ganando los ricos por goleada. Y la que decía Carlos Marx, y esto para un antídoto contra mi propio pesimismo: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, así que ni un paso atrás y para adelante, que nos quedan toda la vida. Una horita, yo os contaré 4 ideas y luego los compañeros Willy Toledo, Nils Maestro y Valeriano, que siempre me olvido su nombre, de Sintel, pues reflexionarán sobre el documental y el momento presente y las luchas, ¿no?, que salen en el audiovisual. Bueno, muy brevemente, este documental nace de una iniciativa asociativa, comunitaria, una productora de periodistas y técnicos audiovisuales que gran parte de nuestra vida hemos estado en medios de comunicación alternativos y en movimientos sociales. Se ha financiado, pues como habéis visto, por medio de mecenazgo, 400 mecenas que de manera desinteresada pues han apoyado este documental, ¿no? Nosotros, como os he comentado antes, ha sido dos años de trabajo. Hemos querido desvincularnos un poco de la actualidad porque, como sabéis, estos 2 años últimos han sido pues muy cambiantes y muy intensos, ¿no? Cuando empezamos a hacer el documental era un momento que parecía que el 15M se había disuelto como un azucarillo. No existía ninguna alternativa política, ni parecía que nada se iba a mover, ¿no? Pero ya en las primeras entrevistas, pues algunos de los entrevistados, como Julio Anguita, comentaban que creía que de manera soterrada sí que la sociedad se estaba moviendo, ¿no? Y vaya si se ha movido. Nosotros lo que hemos querido con este documental, de manera fundamental, es ofrecer un testimonio, una crónica de las luchas más importantes de las últimas décadas y del momento actual. Porque a pesar de que se están conquistando... Y en realidad esa movilización que costó 1 año y medio de trabajo, de asambleas, de preparación, de reuniones, para arriba y para abajo, la gente se dejó la vida en esas movilizaciones, y al final, en realidad, todo ese ejemplo y toda esa lucha bestial se diluyó en un azucarillo, como has dicho tú antes, del 15M, también el mismo día de las marchas, ¿no? Quedaron residuos, quedaron rescoldos
Se intentó volver a hacer lo mismo el año pasado con muchísimo trabajo también. La cosa fue muchísimo menos unitaria, muchísimo menos multitudinaria, y al final estamos en un punto que la gente que lo está pasando mal lo está pasando mucho peor que de lo que lo estaba pasando hace 2 años, ¿no? Entonces, yo qué sé, estoy un poco jodido, la verdad, últimamente. Y además me da la sensación, más allá de la película, que estamos metidos en una batalla excesivamente local, excesivamente minúscula, para conseguir, y me estoy refiriendo sobre todo a la batalla electoral, a la batalla institucional, para conseguir 3 diputados arriba, 3 diputados abajo, la mesa del Senado, la mesa del Congreso, en fin. Estamos mirándonos demasiado al ombligo cuando la batalla gigantesca es la que están dando los que están ganando, que es lo que ganan, que son los que ganan siempre, ¿no? Y son los que están firmando directivas de la vergüenza, son los que están metiendo a cientos de miles de seres humanos, devolviéndolos al infierno que aquí mismo hemos creado. Creamos las guerras, creamos los conflictos, destruimos los países, asesinamos a millones, centenares de miles de personas, millones de personas, les obligamos a huir. Solo pueden huir hacia el continente europeo, y una vez que llegan aquí los volvemos a meter en barcos y los volvemos a mandar a Turquía. Los partidos de la extrema derecha están ahora mismo conquistando la lucha de la paz y tantas luchas que nos muestran el camino, ¿no? De que luchando, y a pesar de que esa lucha a veces sea una travesía por el desierto, pues podemos conseguir nuestros objetivos, ¿no? Como sociedad. Entonces nada, sin más, paso el micrófono a... ¿Estamos por ti, Willy? Bueno. Gracias. Muy buenas, pues gracias por venir. A mí me pasa un poco como Anhelo también, pero es que también llevo una temporada un poco pesimista y entonces me da un poco de pena la película, porque te das cuenta del esfuerzo que hace falta, la intensidad, las ganas, el sufrimiento, el dolor que hace falta para continuar una lucha, por ejemplo, para parar un desahucio. En el caso de Lluís fueron 5 desahucios, meses y meses de pelea, de miles de personas implicadas, de muchísimo tiempo, robando tiempo a todo lo que puedes para implicarte en una lucha X, en la que sea, o en muchas a la vez. Y al final las victorias que se consiguen, evidentemente se han conseguido parar muchos desahucios, pero en lo fundamental realmente seguimos en el mismo punto, si no peor, de lo que estábamos el día 22 de marzo del 2014, ¿no? ¿Fueron las marchas? 13. 14, ¿verdad? Sí, 2 años hace. Y ver toda esa movilización histórica que hubo el 22 de marzo, de lo que se comentaba en la película, alguien lo comentaba en la película, por primera vez en muchos años habría una auténtica unidad de partidos, sindicatos, organizaciones, todas ellas de izquierda, por supuesto, y de clase. Ya sabemos que los grandes sindicatos no quisieron ni aparecer. Ayuntamientos y determinados gobiernos, y se están consiguiendo cosas. Todavía creemos que está todo por hacer, y desde luego no se ha frenado nada la ofensiva neoliberal, ¿no? Por eso, para nosotros, rendir un tributo, entre comillas, un homenaje a grandes luchadoras de las últimas décadas es fundamental, ¿no? El caso de Lluís Martí, que es absolutamente desconocido en el Estado, ¿no? Y que algún día tendría que tener estatuas en más de una plaza, pues el primer español que paró un desahucio, ¿no? Y su historia son 5 desahucios parados, y luego impulsando la paz y consiguiendo que de la ciudad de donde sea la primera comarca libre de desahucios, ¿no? Luego hablas con la gente y te das cuenta de que no recuerdan ya lo que fue Sintel, ¿no? Una de las primeras grandes luchas que trataron de frenar la ola de privatizaciones, que la gente desconoce totalmente lo que fue la huelga de la canadiense, que fue la primera vez que los trabajadores españoles consiguieron
que su jornada de trabajo estuviera regulada, ¿no? Y hoy cuando hablan de las luchas, las huelgas salvajes, ¿no? Y la canadiense pues fue 40 días la ciudad de Barcelona a oscuras, ¿no? Seguramente si lucháramos con esa contundencia no nos hubieran robado tantos derechos, ¿no? Y yo también tengo que deciros de manera honesta, cuantas más veces veo el documental, menos me gusta, ¿no? Más defectos le veo, más me parece que hemos intentado contar demasiadas cosas, ¿no? Uno de los problemas que hemos tenido es que hemos grabado más de 60 horas. Nos hemos dejado llevar por todo el torbellino de movimientos, de referendes, de luchas que había, y luego ha sido un verdadero parto condensarlo todo en una hora. De hecho, se han quedado cosas fuera que a mí me parecen valiosísimas, ¿no? Por ejemplo, profundizando en el poder de la banca y en su historia, pues hay un historiador español que escribió un libro, La esclavitud en las Españas, que narra cómo algunos de los principales bancos españoles, sus fundadores, el origen de su riqueza era la esclavitud. Tanto el Central Hispano como la Caixa, como el Banco Viola Vizcaya, los ilustres fundadores se hicieron ricos con la esclavitud, ¿no? Y veíamos fundamental contar cómo el origen de toda riqueza nace de la injusticia, ¿no? Pero se quedó fuera esta historia. Hay entrevistas también a la PA de Valencia. También grabamos como otra pequeña Marinaleda, ¿no? Hay algunas islas que nosotros decimos que anticipan futuros, y hay una isla que desgraciadamente pues ya no cabía, que es Villamalea. Villamalea es un pueblo del interior de Albacete, donde prácticamente todos los vecinos, el 80% de los vecinos, son socios de una banca cooperativa. Fruto de ello, pues en ese pueblo no existe otro banco y no se han producido desahucios, y era un ejemplo de un modelo diferente de banca, ¿no? Pero como os decía, pues bueno, hay tantas historias para contar que no cabía ni en una hora ni en 10, ¿no? Y concluyendo, pues lo que queríamos era que era un testimonio, que ya pues esto está hecho, la gente puede ver lo que ha sido la lucha de Sintel, la lucha de los mineros de Río Tinto,